Ya, así que retomando lo de la anterior clase, vamos a continuar con matrices, ¿no? Habíamos visto esto de los vectores, eh, habían todo tipo de vectores, estábamos dentro de las estructuras homogéneas que tienen mismos tipos de objetos, y entre ellos están las matrices, ¿no? Que serían un siguiente paso a los vectores, ¿no? Las matrices es algo con lo que ustedes seguramente han trabajado o están trabajando en multivariante, en álgebra lineal aplicada, eh, y tiene muchos usos prácticos, ¿no? En modelos lineales seguramente también. Y vámonos a la definición básica de esto. Para definir una matriz, ¿no? Para definir una matriz se utiliza el comando matrix, ¿no? Para definir una matriz se utiliza el comando matrix. Y la manera más sencilla de definir una matriz es introducir el vector, no, introducir, si quieren, los elementos que va a tener la matriz en forma de vector, ¿ya? Vamos a introducir la información que va a tener la matriz en forma de vector. Puedo, voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Voy a poner la notación del vector que habíamos aprendido antes. C y paréntesis, esto es un vector. Y le voy a dar los componentes. 1, 2, 3, 4. Estoy poniendo todos los elementos en forma de vector. Y lo que tenemos que recordar en el R en este caso es que eh, cuando el R empieza a crear las matrices, va a vaciar este vector que le estamos dando acá, ¿no? Va a vaciar este vector. Los va a vaciar por columna, ¿no? Va a empezar a llenar las columnas que nosotros le digamos que tiene esta matriz. En un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo le pongo que esta es una matriz de 2 por 2, ¿cuál va a ser el resultado? Esta matriz, ¿no? La que está acá en la consola. 1, 2, 3, 4. Está vaciando el vector por columna, ¿no? Primera columna, segunda columna. Y lo que viene acompañado después del vector son las dimensiones. El primer espacio es para filas, el segundo espacio es para columnas, ¿no? Si es que no queremos escribir el nombre de los argumentos. Si quisiéramos escribir el nombre de los argumentos, tenemos que poner n-row o n-col, ¿no? N-row, n-col. Ahora, dentro del help, ustedes verán que también se puede meter los resultados por fila, ¿no? Por defecto está en false. Nosotros podríamos cambiar esto, ¿no? A ver, voy a cambiar ese argumento y le voy a decir by row igual a true, ¿okay? Que el llenado de la matriz sea por filas y el llenado ahora va a ser por filas, ¿no? Por defecto, el R lo hace por columnas. Por defecto lo hace por columnas. Así que podemos tener estos dos ejemplos para entender la diferencia entre uno y otro caso, ¿no? Por defecto, el llenado es por columnas, pero también existe la opción de meter las matrices en base a las filas, ¿no? Nosotros podemos generar matrices de todo tipo, ¿no? En base a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, igual podría poner una matriz, o bueno, podría reescribir la matriz esta, ¿no? La inicial le voy a llamar matriz A, como nuestra matriz inicial A. Yo podría crear otra matriz B que sea una evaluación de A para las A's que son mayores o iguales a 2, por ejemplo. Para las A's que son mayores o iguales a 2 y B me botará una matriz con valores lógicos, ¿no? En el sentido de que las matrices son objetos homogéneos, ¿no? Las matrices generan objetos homogéneos. Va a suceder lo mismo, cuando nosotros metamos, ¿no? Una matriz que tenga texto. Yo puedo poner acá una matriz que tenga la palabra hola. La coma siempre separa los elementos de la matriz, ¿no? Hola, ¿cómo están?
chao, digamos, ¿no? Una matriz de 2 por 2 y me genera una matriz de puro texto. Al igual que antes, ¿no? Si tuviera puros elementos numéricos, pero tengo un elemento de tipo texto, la matriz va a ser de tipo texto, ¿no? Va a ser de tipo cadena. Eso porque la matriz es un objeto homogéneo, ¿no? Eso porque la matriz es un objeto homogéneo. Y algo igual interesante en esta lógica, ¿no? Si recuerdan, con esto nosotros generábamos una seguidilla de un vector correlativo, ¿no? Podemos poner eso en una matriz, ¿no? Matrix C de 1 al 10. ¿Y qué tal si yo le pido, acá por ejemplo del 1 al 10 tengo 10 elementos, ¿no? Tengo 10 elementos. Yo podría decir una matriz de 2 por 5, ¿no? Una matriz de 2 por 5, lo voy a acomodar por columna. Podría pensar en una matriz de 5 por 2, ¿no? Una matriz ya de 5 por 2. ¿No? Podríamos tener estas dos matrices, por ejemplo, perdón. Esta, ¿no? La de 2 por 5 o la de 5 por 2. Está llenando, ¿no? Ahora, el R lo que hace es, si nosotros le diéramos una dimensión más larga, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros le decimos, quiero una matriz cuadrada de 5 por 5 con este vector del 1 al 10? ¿No? Mi matriz de 5 por 5 tiene un espacio para 25 elementos y quiero acomodar en esos 25 elementos un vector de tamaño 10. ¿Qué va a hacer el R? Rellenar, ¿no? Va a rellenar correlativamente. Llena la primera, llega la segunda, se acaba el vector, otra vez inicia con el vector. Llena la tercera, llena la cuarta, se acaba el vector, otra vez inicia con el vector. Y no nos dice nada, ¿no? No nos saca un error, nada, ¿no? El R finalmente tiene estos procesos o es esta forma, digamos, de resolver algunos problemas. En otro paquete probablemente nos hubiera salido un error y nos hubiera dicho la dimensión está mal, digamos, ¿no? El vector que quieres acomodar en el vector no cumple con la dimensión de la matriz. En el caso del R, trata de hacer estas operaciones, es importante que nosotros las conozcamos, ¿no? El uso de matrices es sumamente importante para nosotros, ¿no? En las técnicas multivariantes, en minería de datos se utilizan mucho. En modelos lineales o en diseños experimentales, también las matrices nos dan una idea más interesante de cómo funciona todo el modelado por detrás. Y ya tenemos una idea de cómo gestionarlas en el R, ¿no? Antes de ver algunas operaciones, podemos ver algunas matrices especiales, digamos, ¿no? Bueno, algunas más que matrices, creando algunas matrices, ¿no? Creando funciones para crear matrices, funciones para crear otras matrices, ¿no? Otras matrices. Pensando que tenemos una variedad de matrices y de arreglos distintos, entre las más populares, por ejemplo, uno podría pensar en matrices diagonales, ¿no? Para eso existe el comando diag, ¿no? De diagonal, y yo le puedo decir, quiero que en un vector, bueno, le damos el help para ver cómo funciona, es matrices diagonales, pongo el valor que va a entrar en la diagonal, número de filas, número de columnas, número de filas, número de columnas. Podría yo darle el vector de la diagonal o podría darle un solo elemento. Van a ver si pongo acá 1, 5,5. ¿Qué va a hacer el R? Va a rellenar toda la diagonal con ese 1. Yo podría darle el vector, un vector del 1 al 5. Y va a colocar el vector, ¿no? En la diagonal. Esta es una de las matrices igual importantes por lo que normalmente se hace. Y eso, digamos, ¿no? La matriz diagonal. Después, entre otras matrices interesantes, que no sé cuán relevante sea mostrarla ahora, pero podemos hacer el intento. Serían las matrices, ¿no? Una matriz, dos importantes. Una, la forma de calcular una inversa, ¿no? Una matriz inversa. Y la otra debería estar más vinculado en algunas descomposiciones de matrices, ¿no? Que no descomposiciones de matriz, ¿no?
que tal vez esto ustedes igual lo terminen viendo en multivariante o ya lo hayan visto en álgebra lineal. Una matriz se puede descomponer de varias formas en base a diferentes criterios y el R tiene muchos de esos criterios dentro de su programación, ¿no? Veremos primero este caso de la matriz inversa. Las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? Desde el álgebra lineal tiene que ser una matriz cuadrada, tiene que ser una matriz que tenga que sea invertible, es decir, que, no sé, el determinante sea distinto de cero, por ejemplo, ¿no? O si no, el R nos va a decir no se puede invertir, ¿no? Nos crearemos una matriz para esto, una matriz medio ficticia, para ver cómo nos va. Voy a crearme una matriz mientras no sea... Mientras los vectores no sean dependientes entre ellos, creo que va a estar bien, ¿no? Digamos esta matriz de 2 por 2, 2, 5, 3, 7. Creo que está bien, una matriz cuadrada de ese tamaño, una matriz chiquitita. Esta que sea nuestra matriz es C, digamos, nuestra matriz C. ¿Cómo hacemos la inversa en el R? Simplemente con el comando solve, ¿no? De resolver, y le mando la matriz C y nos devuelve la inversa, ¿no? Nos debería devolver la inversa. Hay otra forma que veremos si es que funciona y si no, no. Ya, no, está bien, esta está más orientada a todo dividirlo entre uno, así que esta no. Nos quedaremos con el solve simplemente. El solve nos ayuda a encontrar la inversa de una matriz, ¿no? El solve nos ayuda a encontrar la inversa de una matriz. En esta misma línea hay varios comandos interesantes. El comando det me va a ayudar a encontrar el determinante de una matriz, ¿no? Det de C, el determinante de esta matriz había sido menos 1. El determinante de la matriz había sido menos 1. Si recordamos algo de álgebra lineal, debería ser 2 por 7, 14, 14 menos 3 por 5, 15, 14 menos 15 menos 1, ¿no? Está correcto, ¿no? Tenemos ahí el resultado del determinante, la inversa. Después, ya, vámonos a la descomposición de matrices, que es igual interesante. O incluso antes de la descomposición con matrices, veremos algunas operaciones para generar una matriz que podamos descomponer. Igual que antes, ¿no? Si tengo la matriz A y tengo la matriz AKC, yo puedo hacer operaciones sencillas, ¿no? La suma de matrices se hace celda por celda, ¿no? La resta de matrices se hace celda por celda. El problema siempre es la multiplicación de matrices porque concibe otro proceso, ¿no? Para empezar tiene que haber compatibilidad en las dimensiones y eso principalmente, ¿no? Y así que no es tan directo, ¿no? Si hago A por C, esto no es la multiplicación de matrices, ¿no? No es la multiplicación matricial, ¿no? Este resultado que ponemos ahí, 2, 9, 10, 8. Esta es una multiplicación miembro a miembro, ¿no? Celda a celda. Si nosotros queremos hacer esto, ¿no? Ahí voy a poner esto es elemento a elemento, ¿no? Elemento a elemento. No es multiplicación de matrices, ¿no? Alguna vez he visto algún trabajo que estaban utilizando este operador justamente para hacer la multiplicación de matrices y en el fondo todo estaba mal, ¿no? Porque no es la multiplicación de matrices matricial. Para eso nosotros utilizamos este símbolo. Porcentaje y dentro de ambos porcentajes un asterisco. A por C, ¿no? Esta de acá sí es la multiplicación de matrices, ¿no? El resultado de esto. Esta sí es el producto entre matrices, ¿no? O la multiplicación matricial, ¿no? La multiplicación matricial. Ya. Otro elemento que nos puede ayudar al momento de trabajar con matrices es lo que usamos normalmente al voltear una matriz, ¿no? Que es la transpuesta, ¿no? La transpuesta de una matriz.
La transpuesta simplemente es como una especie de rote, ¿no? Las filas son columnas, las columnas son filas. Y para el R eso es, utilizando la matriz C, poner una T, paréntesis, paréntesis, la matriz. Esta es la transpuesta. La función T nos habilita la función transpuesta de C. Ya tenemos sumas, restas, multiplicación, transpuesta. Preguntas ustedes, ¿qué pasa si yo multiplico C con su transpuesta? ¿Qué resultado obtengo? ¿Quién recuerda las propiedades de álgebra lineal? Si una matriz cuadrada la multiplico por su transpuesta, ¿qué tipo de matriz tengo? Ya, Vania dice la identidad. No. Esa debería ser otra propiedad como esta, ¿no? Si C multiplico con su inversa, ¿qué me da esto? Y la otra es, ¿qué me da si multiplico por su transpuesta? A ver, en este caso, sí, como dice Vania, esto sí da la inversa, ¿no? Si multiplico C con su inversa, me debería dar la identidad, ¿no? Ahí es un tema computacional. Esta es una matriz inversa. Y la diagonal principal 1 y las triangulares son 0, ¿no? Esto es prácticamente 0, ¿no? Hay 16 ceros ahí, ¿no? Es un tema más que todo de cálculo del R, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quién recuerda qué me da C por su transpuesta? A ver, la voy a multiplicar y ustedes me dicen qué es eso. Ahí está. ¿Qué matriz es esa en particular? ¿Sí? ¿Alguien que le haya gustado álgebra lineal aplicada o álgebra lineal? Ya. El resultado siempre, toda la vida, tiene que ser una matriz simétrica, ¿no? Una matriz simétrica. Si multiplicamos una matriz con su transpuesta, eso nos da una matriz simétrica. Siempre, ¿no? ¿Qué es una matriz simétrica? Al margen de la diagonal principal, las triangulares superior e inferior son exactamente igual, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Por eso son matrices simétricas, o dicho también de otra forma, si yo hago la transpuesta de esta matriz, la transpuesta es la misma matriz, ¿no? Esa es una matriz simétrica. ¿Por qué es importante la matriz simétrica para nosotros? Porque muchas de las técnicas en minería de datos y en multivariante están respaldadas en matriz simétrica, porque la matriz simétrica es un resultado estadístico muy importante. La matriz de varianzas y covarianzas y la matriz de correlaciones, ¿no? Por la relación que tienen estas dos, ambas son matrices simétricas, ¿no? Entonces, y además, la esencia de la estadística es el estudio de la variabilidad. Y la variabilidad para nosotros es una medida que nosotros la podemos asignar. Una de esas medidas es la varianza y la covarianza, ¿no? Si la tenemos como matriz y sabemos que esa matriz es simétrica, se abre un mundo de posibilidades en el álgebra lineal para entender más acerca de esta matriz con las técnicas de descomposición, por ejemplo, ¿no? De descomposición. Una de esas técnicas podría ser, voy a guardar este resultado de la matriz en una D. Uno de esos resultados podría ser lo que se llama la descomposición espectral, que igual seguramente la van a ver en multivariante, o la han visto, o la deberían haber visto en álgebra lineal, y es a una matriz simétrica sacarle su descomposición espectral significa separarla en al menos 3 matrices, ¿no? Una matriz compuesta por autovalores o vectores propios y otra matriz diagonal compuesta por los eigenvalores
o valores propios. Esto para el R es un comando y ya tengo ahí las dos matrices. O bueno, al menos los resultados. Tengo los vectores propios o los eigenvalores y tengo los eigenvectores o los vectores propios. La propiedad es que estoy de alguna manera haciendo que estos vectores sean independientes entre ellos. Esa independencia la puedo utilizar para resumir información y esta es la base del método de componentes principales que han debido ver en multivariante o lo van a ver, ¿no? Y ese es un uso inmediato, ¿no? Porque si eso le asociamos a la matriz de varianza y covarianzas, estamos diciendo que podemos reconstruir la matriz de varianza y covarianzas a partir de una descomposición, ¿no? Esta es una, ¿no? Esta es una de las descomposiciones que hay. La otra descomposición que es bastante igual conocida es la descomposición, veremos si esto está funcionando, está bien, la descomposición SVG, o ver, antes de eso hay la descomposición LU, que es otra descomposición que no está en el R básico. Ahora déjenme confirmar cuáles son los métodos que están en el R básico. Ya, estas dos, digamos. No, la SVD. Perdón, no era SVD. La descomposición SVD, la descomposición QR y la descomposición de Cholesky, por ejemplo, ¿no? Que son descomposiciones muy usadas en el ámbito multivariante, que igual en el caso del E están disponibles, ¿no? La descomposición SVD, que esta es un poquito más poderosa que la descomposición espectral, aunque si son ambas matrices simétricas van a ver que los resultados son muy muy parecidos, ¿no? Descomposición espectral, descomposición SVD, mismos vectores, mismas matrices. No, eso es porque hay ciertas propiedades de que la descomposición espectral con la descomposición SVD coinciden cuando la matriz es simétrica, por ejemplo, ¿no? La SVD se utiliza exclusivamente para matrices cuadradas, ¿no? Así que para otro método que es componentes principales, no, que es el análisis de correspondencia, se utiliza este tipo de descomposiciones. La otra descomposición es la descomposición QR. Veremos si nos deja. Ahí está la descomposición QR, que entre las cosas que nos ofrece es el rango de la matriz, que nos confirma que era una matriz invertible, y la descomposición de Cholesky. Perdón, la descomposición QR, ¿no? Solamente mencionarles que la descomposición QR es muy útil cuando tenemos matrices de datos muy grandes, ¿no? El uso de estos métodos a veces tienen usos estrictamente computacionales. ¿Qué pasa si tenemos una matriz de 60.000 por 60.000 que queremos invertir, ¿no? Una matriz de 60.000 por 60.000 que queremos invertir. El costo en programación y tiempo de hacer eso es muy alto, ¿no? Entonces ahí lo que se han desarrollado es que si yo puedo descomponer esa matriz y la descomposición es un poco más ligera en términos de procesamiento, puedo hacer esa inversa utilizando una descomposición previa que de alguna manera aligera el tiempo de procesamiento, ¿no? Muchas de estas funciones están orientadas a eso, ¿no? Hay lo que se denominan las matrices de tipo Bord, que son así matrices de ceros y unos, ¿no? Que igual, digamos, cuando trabajamos con algunos estudios donde tenemos solamente ese tipo de resultados binarios, digamos, de éxito y fracaso, podemos estar ante matrices muy grandes, ¿no? Igual así de 100.000 por 100.000, digamos. Operar eso es un lío, pero si nosotros lo enfocamos eso con una de estas transformaciones, el tiempo de procesamiento puede ser mucho menor, ¿no? Ya, entonces eso en cuanto a algunas descomposiciones en matrices, algunas de las transpuestas. Y bueno, y eso en realidad, ¿no? Vamos a volver un poquito más adelante hacia las matrices en algunas formas de trabajarlas, pero ya tenemos ahí un ejemplo de cómo funcionan estas, ¿no? Tal vez la única que nos está faltando como un elemento acá es la dimensión, ¿no? Dim de una matriz ya definida me va a devolver la dimensión del objeto, ¿no? ¿Qué dimensión tendrá la matriz D? Es de 2 por 2, dos filas, columnas, ¿no? El orden siempre es filas, columnas, columnas, ¿no? El comando dim me devuelve la dimensión de una matriz, ¿no? Dos filas, dos columnas, dos filas, dos columnas. Ya.
Obviamente hay más descomposiciones, hay más comandos, pero creo que estos son los básicos y los que vienen con el R básico. Y vámonos al siguiente objeto, que son los arrays, ¿no? Los arrays, esta es una generalización, ¿no? Esta es un array es una generalización de los objetos de las estructuras. Está bien, ¿no? Es una generalización de la matriz, o la voy a dejar como generalización y ahorita les muestro, ¿no? Un array es un objeto que introduce una dimensión adicional a la matriz. Ese es un array en 3 dimensiones. Pueden haber arrays en n dimensiones, ¿no? Un array en 3 dimensiones es como un cubo, ¿no? Es como los cubos Rubik's, digamos, ¿no? Tienes una cara donde tienes una matriz, pero tienes otras caras, ¿no? Tienes una profundidad en eso y tienes ahí disposición de celdas, digamos, ¿no? En una matriz de 3 por 3, ¿no? En una matriz de 3 por 3 tengo la disponibilidad de ¿cuántas celdas? De 9, ¿no? 9 celdas en una matriz de 3 por 3. Podemos ponerlo acá, digamos, en una matriz de 3 por 3 tengo una disponibilidad de 9. Si yo a eso le incorporo otra dimensión, ¿no? Una dimensión, si quieren, una tercera dimensión de también 3 espacios, digamos, tengo filas 3, columnas 3 y digamos profundidad 3. En ese escenario yo tengo la posibilidad de colocar 3 por 3, 9, 3 por 9, 27 elementos, ¿no? 27 elementos. Ahí tal vez lo único medio abstracto es entender las capas que se están creando. Se utilizan mucho estos arrays a veces para hacer reportes en cubos dinámicos y tener información distribuida en una sola estructura, ¿no? Vamos a ver, en el caso del array es muy similar, ¿no? A la definición de una matriz, ¿no? Pero un array puede tener múltiples dimensiones, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Dimensiones. A ver, ya, jugaremos con uno de los casos más sencillos. El ingreso sigue siendo por columna, ¿no? Voy a poner acá 1 por 9, ¿no? Del 1 al 9, un vector del 1 al 9. Y lo siguiente es que viene la dimensión. Si yo le digo 3 por 3, ahí estoy en lo que es una matriz, ¿no? 2 dimensiones. 2 dimensiones, 3 por 3, esto es una matriz. Si yo le quito una dimensión, esto es un vector, ¿no? Solamente está tomando los 3 primeros elementos porque le estoy diciendo que mi vector tiene 3 elementos. Si le aumento una dimensión, tengo una matriz. Y si le aumento otra dimensión, tendría una especie de cubo, ¿no? Y tendría las 3 capas, digamos, ¿no? La capa principal, la que veo, y las capas intermedias y la capa final, digamos, la capa de atrás. Yo esto lo podría poner del 1 al 27, ¿no? Y cada capa va a tener eso, ¿no? Y se empiezan a vaciar, si se dan cuenta. En la primera capa se vacía por columna, paso a la segunda capa, paso a la tercera capa, ¿no? Y se está vaciando la información. Ese es un array, ¿no? Ese es un array. Esto puede soportar cuantas dimensiones a ustedes se les ocurran, ¿no? Puedo poner una cuarta capa que debería ser 27 por 3 hasta el 81, digamos, ¿no? Hasta el 81. Este objeto ya es como imaginarse cubos, 3 cubos distintos que están almacenando información, ¿no? Es para introducir más o menos esta cuarta dimensión, digamos, ¿no? Y en el fondo tengo todas estas capas, digamos, ¿no? La primera capa, 1, 2, 3, este puede ser si quieren el primer cubo, esta 1, 2, 3, el segundo cubo, y los últimos 3, el tercer cubo, ¿no? Entonces tengo ahí 4 dimensiones con las que trabajar y en las que puedo almacenar información, ¿no?
Podríamos pensar ahí en usos prácticos, no sé, los resultados para diferentes dimensiones de algún indicador para los distintos hogares, digamos, ¿no? Tenemos información respecto a educación, pobreza, salud y todo lo estamos guardando en una sola capa y después eso se puede utilizar para consultar, ¿no? Eh, un array siempre es un poquito más difícil de manejar por la abstracción que tiene y el único cuidado que hay que tener es con esto, ¿no? Con conocer bien las posiciones de la capa, ¿no? Ya, el array no vamos a entrar en mucho detalle porque igual, ¿no? No vemos demasiado estos objetos, tal vez más para procesos más complejos de bases de datos, pero en nuestro caso no es de tanto interés, ¿no? Estas serían los arrays. Y bueno, con eso cerramos los objetos homogéneos, ¿no? Un array igual, como una matriz, un vector, solo puede tener un solo tipo de objeto, o un número, un valor lógico o texto, ¿no? No pueden tener objetos mixtos. Ya. No sé si hasta ahí tienen consultas, comentarios, antes de pasar a las estructuras heterogéneas. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Nadie tiene algún comentario? Ya. Eh, Está bien. A ver, avanzaremos entonces para ponernos a corriente con nuestro avance, con el avance que debemos tener hasta la fecha. Veremos las estructuras heterogéneas, ¿no? Y como su nombre dice, ¿no? Aquí voy a poner un comentario. Estas estructuras permiten, ¿no? Permiten el uso de diferentes tipos de clases u objetos, ¿no? U objetos. Es decir, nosotros podemos combinar mucha información en uno de estos objetos, ¿no? Podemos combinar mucha información, podemos combinar texto con palabras, con valores lógicos y todo en una estructura, ¿no? Todo en una estructura. Vamos a empezar con los data frames, ¿no? Si quieren, esto es nuestra relación más cercana a lo que son las bases de datos, ¿no? Un data frame, un marco de datos, una base de datos, ¿no? Tiene una estructura similar a una matriz, ¿no? En términos visuales es una matriz, ¿no? Filas y columnas, ¿no? Tiene una estructura similar a una matriz, donde se define, ¿no? Donde se define que las filas corresponden a observaciones, ¿no? Observaciones / sujetos voy a poner, ¿no? Las filas son personas, sujetos, observaciones, ¿no? Y las columnas son variables, ¿no? Y las columnas son variables. Por el mismo hecho, ¿no? Por este mismo hecho de que las columnas son variables, y las variables por la tipología que nos enseñan en estadística descriptiva pueden ser numéricas, cuantitativas, cualitativas, de texto, de todo tipo de clases. Entonces, las columnas son, si se dan cuenta, los objetos van a ser objetos homogéneos, ¿no? Cada columna, pero entre ellas pueden ser heterogéneas, digamos, ¿no? Una columna puede ser numérica, otra columna puede ser de tipo texto, otra columna puede ser de tipo lógico, ¿no? Las columnas son las que van a tener esta particularidad, ¿no? En el caso de los data frames. No es usual crear un data frame de cero, ¿no? La matriz todavía se puede sí utilizar y hacer algunas operaciones, pero no es usual un data frame crearlo de cero, porque normalmente nuestro data frame proviene de algún estudio, de alguna encuesta, de alguna base de datos externa y nosotros la cargamos en el ERE y la estudiamos, ¿no? Pero el ERE tiene la opción también de crear esto, ¿no? Tiene la opción de crear, es una base de datos. Así que de manera muy rápida les voy a mostrar cómo se crea esto. En el fondo un data frame es una colección de vectores de observación, ¿no?
Yo podría pensar, ¿no? Voy a poner, bueno, voy a hacer una pequeña encuesta con ustedes, ¿no? Una encuesta en la sala, digamos, ¿no? Encuesta en la sala de clases. ¿Cuántos individuos tengo? Voy a crearme un vector i que me cuente cuántos individuos o cuántos estudiantes tengo ahora conectados. Tengo 2, 4, 6, 8, ¿no? Tengo 8 conectados, voy a generarme más que un ID, digamos, para identificarlos a cada uno de ustedes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El Meet ordena su participación en base a un orden alfabético, así que está bien, ¿no? Van a tener un identificador cada uno de ustedes. Voy a ponerle una variable de nombre, digamos, voy a llamarle eso name y van a ser los nombres de las personas. Esta variable va a ser estrictamente numérica, perdón, de tipo texto, ¿no? Tenemos ahí a Adriana, tenemos después, voy a poner todo en minúscula para para hacerlo más rápido. Tenemos a Miguel, después vamos a ver que eso se puede igual modificar. Tenemos a Reiner, tenemos a Rebeca, tenemos a Sergio, Vania y Jocelyn, ¿no? Tenemos a Vania y tenemos a Jocelyn, ¿no? Ya tenemos un segundo vector que es el nombre. Podemos tener otro vector que sea el sexo, o incluso en estos casos, más que definir una variable hombre-mujer, por un tema práctico de uso estadístico, a veces es mejor definir el sexo como variable dicotómica, ¿no? Para esto puedo crear la variable mujer. ¿Es mujer? No es mujer. ¿Es mujer? No es mujer. Mujer 1, hombre 0, digamos, ¿no? Ahí puedo guiarme por los nombres. Adrián es mujer 1, Anaí 1, Miguel 0, Reiner 0, Rebeca 1, Reiner 0, Vania 1, Jocelyn 1. Es fácil de poner. Ya tengo otra variable que es si es mujer o no es mujer, ¿no? Una tercera variable. Ya yo creo que con eso va a ser más que suficiente para mostrarles esto. Tenemos dos tipos de variables, ¿no? El nombre, bueno, el identificador, el nombre y si es mujer o no es mujer. ¿Cómo creo un data frame? Tal como el nombre, pongo data frame, data.frame, ¿no? Data.frame. Y puedo darle directamente estos vectores. Quiero que hagas un data frame con el vector id, con el vector name y con el vector mujer. Y eso quiero que lo guardes en un objeto que se llame bd, digamos, ¿no? Esto igual puede ser cualquier nombre, yo le voy a llamar bd, ¿no? de base de datos. Compilo y el objeto name, perdón, tengo que crear los vectores, no he creado. Creo el 1.8, creo el nombre y creo el vector mujer. Y ahora sí los guardo, ¿no? Y ya está. Se acaba de crear el objeto bd. Si vemos en nuestra lista de environments, acá de los objetos, acá tenemos, ¿no? Hay un objeto que se llama bd, que es el que acabamos de crear. Y nos dice, este objeto tiene 8 observaciones y tiene 3 variables. 8 observaciones y 3 variables, ¿no? Ya no las trata como una base de datos, ¿no? Observaciones y variables. Yo puedo poner bd acá simplemente para que me muestre y ahí está la base de datos. ID, name y mujer, ¿no? ID, name y mujer. Y quisiera ver la base de datos, puedo utilizar el comando view, ¿no? Para ver la base de datos, tipo así en una hoja de cálculo. Aquí está, digamos, ¿no? en esta hoja. Y tengo el BD, ¿no? Tengo el BD ahí. Entre las cosas que podemos hacer con un data frames, podemos igual saber la dimensión, igual que una matriz, dim.bd. Ahí nos va a mostrar qué es. Otra cosa importante que se puede hacer con los data frames es conocer la estructura de la base de datos, ¿no? La estructura de la base de datos o la estructura del data frame. Para eso utilizamos el comando str, ¿no? de estructura, ¿no? De structure. Y ahí podemos, esto es para conocer la estructura del objeto.
Este str por si acaso funciona igual con otros comandos, pero es más útil en las bases de datos, ¿no? Voy a poner strbd y me va a salir un breve resumen de la estructura del objeto, ¿no? Me dice, es un data frame con 8 observaciones y 3 variables. Esas 3 variables son las que tienes a continuación. ID, name y mujer. ID es una variable de tipo entera con esta salida, ¿no? Name es una variable de tipo CHR, ¿no? Que es de esto de tipo carácter o character. Y ahí me muestra algunos ejemplos. Mujer me muestra que es una variable numérica, ¿no? Porque nosotros la hemos codificado, ¿no? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestra estructura de nuestra base de datos. Bueno, eso es con eso creo que podemos ver la forma básica de un data frame y cómo se crea en el R, que finalmente es una colección de vectores, ¿no? Podremos incorporar nuevas filas, ¿no? Podemos incorporar nuevas variables y también podemos quitarlas, ¿no? Igual podemos quitar algunas columnas. Vamos con lo primero que es incorporando variables, ¿no? Incorporando variables. La manera más sencilla de incorporar variables es decirle a la base de datos que yo tengo, quiero que le añadas, y para añadir una nueva variable, una opción muy directa en estos casos, sin salirnos del R, es utilizar el símbolo de pesos. Y ahí me dice, ¿no? Por el momento tienes estas 3 variables, ID, name y mujer. Yo le voy a decir, quiero una nueva variable, ¿no? Quiero una nueva variable, y esta variable, no sé, que me marque por decir su edad, digamos, ¿no? Que me marque su edad. Como no sé la edad de ustedes, ¿no? La voy a simular, digamos, ¿no? Voy a la variable edad le voy a asignar una distribución uniforme con 8 valores. Voy a pensar que ustedes tienen tal vez entre 19 años y 25 años, ¿no? No sé. Y esto lo voy a redondear además, ¿no? Lo voy a redondear para que sea un valor entero, ¿no? Y ya está, ¿no? Acabo de crear una variable edad simulada, digamos, ¿no? Simulada para los 8 estudiantes. Y mi base de datos ya tiene 4 variables, ¿no? Ya tiene 4 variables. Y ya, digamos, ¿no? La creación de variables en el R, haciendo esto es relativamente fácil. Ahora hay otra forma más interesante de crear variables y cambiarlas y reemplazarlas, que la vamos a ver cuando terminemos de ver estas estructuras, pero ya esa es trabajando con una librería muy popular en el R y que está dentro de un concepto que está bien orientada a esto del manejo de la información, ¿no? Pero por el momento esto es útil que lo tengan, ¿no? Para crear variables rápidamente. Ya, entonces, no sé si tienen consultas sobre este último punto. Nos vamos a las listas. Le hice una consulta para quitar variables. ¿Cómo sería el comando? Ya. Eh, en realidad esperen un poquito más. Veremos las listas y todo el manejo de las celdas y eso lo vamos a ver en esta parte de indexación. ¿Ya? Ahí lo vamos a retomar. Ahí te respondo, por favor. ¿No? Veremos esto de las listas y en indexación la indexación es cómo trabajo con los objetos que están o con los elementos que están dentro dentro de un data frame, digamos, ¿no? O dentro de una matriz. Y en uno de esos casos es eliminar filas o eliminar columnas, por ejemplo. Ya eso lo hacemos en un momentito más. Veremos esto de las listas. Y es en realidad, la lista es muy, muy rápido, ¿no? Eh, Voy a poner acá una lista, o una lista es, o las listas, ¿no? Las listas en R son de los objetos, o también son de los objetos más
Eh, Más poderosos lo voy a poner. Más poderosos, ¿no? Más poderosos que tiene. Ya que permite almacenar, almacenar todo, ¿no? En una lista podemos poner todo, ¿no? Así, absolutamente todo, ¿no? Gráficos, bases de datos, vectores, documentos, ¿no? Una lista es un objeto muy poderoso en el R, ¿no? Sin ir muy lejos, bueno, la forma de crear una lista es así, tal cual, list, y voy poniendo los objetos, ¿no? Voy a poner el objeto BD que acabo de crear, voy a poner el objeto BD otra vez, ¿no? Dos veces va a estar el objeto BD, esta lista va a tener dos bases de datos, voy a poner la matriz C que usamos en algún momento, voy a poner un vector del 1 al 10.000, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4 objetos ahí, el BD, el C y un vector del 1 al 100.000, y voy a poner un escalar que diga hola, ¿no? Todo esto estoy metiendo en una lista. Y la lista se va a llamar simplemente, a ver, W1, ¿ya? W1. En el objeto W1 estoy guardando una lista. Compilo y ya está, ¿no? Ya se ha guardado, no nos ha salido nada de error. Le pregunto, quiero ver el W1. W1, mando la información a consola y me está desplegando todo su contenido, ¿no? Me está desplegando todo su contenido del BD1. Dice que tienes una base de datos, aquí está la otra base de datos, tienes la matriz C, tienes este vector del 1 al 10.000 y tienes este escalar hola, ¿no? Al igual que en el caso del data frame le puedo poner strw1, me dice, ¿no? Este es un objeto de tipo lista con 5 elementos, ¿no? Es una lista de 5. Esos 5 están acá separados por este simbolito de pesos. El primer objeto es un data frame, el segundo objeto es otro data frame, el tercer objeto es un vector, perdón, es una matriz de 1x2, 1x2, de 2x2. El tercero es un vector con 10.000 elementos y el último es un carácter que tiene el contenido hola, ¿no? Una lista puede tener, como ven, un montón de cosas, ¿no? Un montón de elementos. Y eso hace que sea muy atractivo, digamos, ¿no? Porque podríamos nosotros generar muchas salidas de nuestros métodos, de nuestros modelos, ¿no? Cuando hace uno un modelo de regresión, tiene mucha información, ¿no? Tiene los betas, tiene el ajuste, tiene los intervalos de confianza, ¿no? Y qué mejor que todo eso ir almacenando en un objeto para después pasarlo a algún documento, ¿no? Una lista fácilmente puede hacer eso, ¿no? Cuando veamos gráficos, los gráficos igual generan un código por detrás para que se visualice. Y todo ese código de un gráfico igual lo podemos guardar en una lista para que cuando queramos ver ese gráfico otra vez, llamemos a la lista, a la posición, no sé, 10, donde está el gráfico y nos muestra el gráfico, ¿no? Así que todo eso puede ser una lista, ¿no? Y la lista por eso es uno de los objetos más interesantes que tiene el R. Eso principalmente acá. Y vámonos a indexación, ¿no? Tal vez alguien antes, alguna duda de listas antes de pasar a indexación. Lick, en la lista hemos puesto acá 5 elementos. ¿Hay un número infinito de elementos que se pueda poner en la lista o No, cómo es eso? ¿Se puede? directamente no. O sea, puedes poner cuanto quieras. La limitación es tu computadora, digamos, ¿no? Nuestra materia es Big Data y van a ver que cuando veamos Big Data, el tema, eh, cuando nace el término Big Data es cuando nuestra computadora no puede soportar la información que manejamos, ¿no? En este caso preciso de la lista va a almacenar todos los objetos que nosotros le demos, siempre y cuando no estemos comprometiendo la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM del equipo, ¿no? La memoria RAM del equipo. ¿Cuánta memoria RAM estamos consumiendo hasta el momento? ¿No? Uno puede ver en su operador de Windows y ver cuánta memoria RAM le queda, digamos, ¿no? O la otra opción podría ser, siguiendo un poco la pregunta, hay este comando que es el object size W1, ¿no? El object size W1
le voy a preguntar esto. Esto lo voy a dividir entre 10 elevado a la 6 para tener un número aproximado. Es muy chiquito, digamos, ¿no? No, lo que tengo en la lista W1, ¿no? Lo que tengo hasta el momento en la lista W1, no llega ni a un mega de información en la memoria RAM, ¿no? No llega ni un mega de información en la memoria RAM. ¿Qué tal si un poquito la voy a estresar a esta lista? Le voy a poner un vector del 1 a 1 millón, a 10 millones, ¿no? 10 millones de datos va a obtener un objeto de la lista del W1. Está, lo he hecho más rápido. Ahí está el W1, ¿no? Este vector, tengo un vector colocado de 10 millones de observaciones, ¿no? En términos de la memoria, ahora ha crecido, ¿no? Este objeto W1 que tengo en memoria, o que tengo, este objeto lista, digamos, que está ahora en la sesión, está ocupando 40 megas en la RAM, ¿no? La RAM tienen que verlo como una memoria temporal del equipo, ¿no? El disco sólido es el que guarda nuestros archivos, cuando tenemos un documento que queremos ver, lo abrimos, pero la memoria RAM es como una memoria temporal, es la que se ejecuta cuando nosotros queremos algo, ¿no? Es por eso estos objetos, por ejemplo, no es que están guardados en algún lugar, se están almacenando en la memoria RAM y van a morir cuando CRAM acelere, digamos, ¿no? CRAM acelere, desaparecen esos objetos porque eran archivos temporales, a menos que decidamos guardarlos. Entonces, mientras estamos en esta sesión, dependemos mucho de la memoria RAM de nuestra computadora, ¿no? Podemos meter muchos objetos más, ¿no? Cuantos queramos o cuanto resista básicamente la memoria RAM del equipo, ¿no? Ahorita este solo objeto pesa 40 megas, ¿no? Si yo le metiera un cero más acá, es muy probable que ya este vector solo pese 100 megas, ¿no? Diré 400 megas, ¿no? ¿Crees que en 100 habría que ver, ¿no? Podemos probar. Está, no, perdón, era 100. Le tenía que aumentar esto, del 1 al 8, ¿no? Le he aumentado un cero más. Y ahora mi objeto pesa 400 megas, ¿no? 400 megas en memoria. De mí, esta computadora tiene 8 megas de capacidad, 8 gigas, perdón, de capacidad, ¿no? 8 gigas en RAM. Normalmente la mitad de esa memoria el equipo la utiliza para funcionar, ¿no? Hay 4 que se están yendo a que todo funcione y que estén corriendo los programas. Eso dice que tengo 4 disponibles, ¿no? Ahora, de esos 4, igual, digamos, ¿no? Como que para que funcionen los programas, se empiece a abrir y todo lo demás, se deben estar consumiendo 2 y en la práctica debo poder manejar hasta 2 gigas, digamos, ¿no? Y ahí depende mucho de las cosas que haga, ¿no? Porque si le subo unos 2 ceros más a esto, es muy probable que la computadora se cuelgue, ¿no? Porque está consumiendo toda la memoria RAM del equipo, ¿no? Entonces ya tiene un objeto que está cargando mucha información y no sabe más qué hacer porque no tiene más memoria, ¿no? Estamos colapsando el equipo. Así que la respuesta es la cantidad de objetos que resiste depende de la memoria RAM, ¿no? Podríamos llenar una lista con un solo objeto muy pesado o podemos llenar con muchos objetos ligeros, ¿no? Siempre y cuando la memoria RAM pues, nos tolere, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Lick, gracias. Ya, súper. ¿Alguien Licenciado, más? Sí, adelante, Reiner. en la parte de esto de listas, una lista dentro de otra lista, y dentro de esa lista pueden hacerlas, no sé, colocarle nombre a cada uno de manera que la indexación sea más efectiva. O sea, mi pregunta va, dentro de una lista puede haber otra lista y dentro de esa lista hacer, colocarle nombres de manera que Ya, pueda... esa es igual buena pregunta. Voy a reducir este vector otra vez a 6 nomás para que no sea tan pesado. No, son 4 megas este W1 y voy a crear otro W2, ¿ya? Este W2 va a ser otra lista, ¿no? Va a ser otra lista. Que dentro de sí tenga al W1, que era una lista, al W1 otra vez, dentro de sí tenga otra lista, que tenga al W1 nuevamente y a la matriz C, y un vector del 1 al...
1000, digamos, ¿no? Estoy creando un W2 con un objeto lista, otro objeto lista que tiene más listas adentro y una matriz y un vector. Y el ERE lo ha corrido sin problemas, ¿no? Lo difícil a veces con esto es la indexación, ¿no? Pero es un tema que fácilmente después se lo puede cubrir. Ahí le veo cuál es la estructura del W2. Ahí me empieza a mostrar, ¿no? El W2 como tal es una lista de 5, dice. No es una lista de 5. Que tiene razón. 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Dentro de esta lista, digamos, del W2, tengo el primer objeto es una lista con 6 objetos, ¿no? El segundo objeto es una lista con 6 objetos también, ¿no? El tercer objeto que debe estar por acá. A ver, lista. Ya, pero esto está. Lo voy a volver allí para que se vea mejor. ¿no? Lista de 6, lista de 6. El tercer objeto es una lista de tamaño 2, donde su primer objeto es una lista de tamaño 6 y uno de sus objetos es una matriz, ¿no? Entonces sí se puede, este concepto se llama esto de encapsular, ¿no? El ERE puede encapsular objetos de manera así muy eficientemente, ¿no? Aquí ERE puede encapsular objetos, ¿no? De tipo lista, ¿no? Podemos tener, es como las funciones, ¿no? Una función, dentro de una función del ERE podemos poner otra función, y dentro de esa función podemos poner otra función y otra función y otra función, ¿no? Hay ese encadenamiento y ese encapsulamiento en estos casos, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Podría preguntarle ahora qué tamaño tiene este W2. Ah, no, perdón, esto era object size. Y el tamaño de este es, bueno, esto lo tengo que ver entre 10 elevado a la 6 porque está en bytes. 12 megas, digamos, ¿no? 12 megas, no es gran cosa, ¿no? Ya, ¿alguna consulta más con esto de las listas? Ya, súper. Está bien, entonces ya tenemos, con esto terminamos un poco de estas estructuras, ¿no? Lo importante acá, más que los comandos, es entender los tipos de estructuras que hay, ¿no? Es homogéneas, heterogéneas. Homogéneas, vector, matrices, arrays, heterogéneas, data frames y listas. Después los comandos y algunas particularidades, con la ayuda del ERE se puede fácilmente cubrir eso en algunos casos, o haciendo una consulta en internet, ¿no? Es algo que se puede cubrir, ¿no? Pero es importante diferenciar, ¿no? las características de cada una de ellas. Ya, vámonos a la indexación, ¿no? La indexación es el proceso, si quieren, ¿no? Es el proceso de manejar, los elementos dentro de los objetos. La indexación es eso y en general la indexación se utilizan para vectores, matrices, arrays, data frames y listas, ¿no? Esto cubre todos los objetos que tenemos tienen elementos. Entonces, si queremos manejar esos elementos, todos tienen un proceso de indexación, ¿no? En la mayoría es bien común, bien parecido, ¿no? Solo que va un poquito madurando respecto al objeto que nosotros tengamos a mano, ¿no? De una manera muy sencilla, si yo tengo el vector del 1 al 100, tengo un vector del 1 al 100, eso lo voy a guardar en un vector X. ¿Cómo puedo quedarme con los 10 primeros elementos de este vector? ¿no? ¿Cómo me quedo cómo saco de este vector estos dos primeros elementos, ¿no? Sin ir muy lejos? Quisiera sacar estos dos primeros elementos, o los últimos dos de esta lista, ¿no? O el 57 o el 58, ¿no? Ahí, como en álgebra lineal, tenemos que recordar que un vector tiene posiciones, una matriz tiene posiciones, entonces tenemos que utilizar ese criterio de las posiciones. Pongo el objeto X y abro corchetes. Los corchetes para vectores, matrices, data frames, arrays, incluso para las listas, el corchete es el que me da acceso a los elementos, ¿ya?
Cuando pongo corchetes estoy implicando que quiero indexar, ¿no? Quiero manejar a los objetos. Yo le puedo decir acá, quiero que selecciones y le doy en un vector, porque acá lo que tengo que poner dentro del corchete en realidad son las posiciones que me interesan. Si yo le digo, quiero la posición 1 a 2, ¿no? Le estoy poniendo un vector, lo voy a poner mejor manualmente, ¿no? Quiero la posición 1, la posición 5 y la posición 7, digamos, ¿no? Quiero que me devuelva la posición 1, 5 y 7 de este vector X. Me debería devolver el 1, el 5 y el 7, digamos, ¿no? El 1, el 5 y el 7. Esa es una manera de hacer la indexación entre corchetes y le doy las posiciones que quiero. La otra manera, yendo un poco a responder a su compañera, es igual, le podría dar 1, 5 y 7, pero ahora le digo, quiero que omitas estas posiciones, la posición 1 y 5 y 7. ¿Cómo le digo eso? Antecedo a esto el negativo. Le digo, quiero que me muestres todo lo demás menos estas posiciones de este vector, el 1, 5 y 7. Me va a mostrar todo el vector, ¿no? Del vector del 1 al 100, pero ha eliminado la posición 1, la posición 5 y la posición 7, que en este caso coincide con el 1, 5 y 7, ¿no? Así que ahí tenemos una salida interesante. Después, igual, digamos, ¿no? Podemos generar condiciones, ¿no? Condiciones sobre la misma matriz, ¿no? Sobre la misma matriz podría generar condiciones. Yo le puedo decir, puedo ponerle algo así, digamos, ¿no? A ver, si yo le digo x módulo 2, ¿no? Este es el módulo 2, por si acaso, esta función es para el módulo. Esto me va a permitir encontrar a quiénes, a los pares, ¿no? O a los impares, en cualquier caso. X módulo 2. Me está marcando esta función unos y ceros. 1 si es impar, 0 si es par, o lo mismo que 0 si el módulo es para 2 es 0, digamos, ¿no? Le puedo decir aquí al R, quiero que esto lo vuelvas, quiero que me digas quiénes de estos son iguales a 1. No va a decir true, false, true, false, true, false, true, false. Esta información yo la puedo guardar en algo, digamos. La voy a guardar en una O, digamos, ¿no? En una letra O. La O tiene estas posiciones de true, false, true, false, true, false. Yo puedo utilizar esa información acá dentro de la indexación. Le digo, quiero que me muestres el vector con este patrón, digamos, ¿no? Con el patrón O. Lo que va a hacer el X es me va a mostrar solamente los trues que he puesto en el vector O. Dicho de otra forma, me va a mostrar solo los pares. No, bueno, en este caso, solo los impares. Porque he puesto 1, ¿no? Si pongo 0, me va a mostrar solo los pares, ¿no? Y ahí tengo todos los pares de mi secuencia, ¿no? Del 2 al 6, utilizando la indexación. Podría tener una indexación, como les digo, basados en esos trues y false, digamos, ¿no? Sin ir muy lejos, este puede ser otro vector, un vector x2. Y este x2 yo podría decidir acá, con un vector lógico, quiénes entran y quiénes no. Este que se muestre, este que no se muestre, y estos dos que no se muestren. True, true, false, false. Me debería mostrar el vector solamente 2, 3, ¿no? 2, 3. Y los otros los está omitiendo. Así que para manejar los vectores tenemos toda esa facilidad, ¿no? Para ir trabajando con las posiciones de los vectores. Ya cuando trabajamos con matrices o data frames, el enfoque es muy similar, ¿ya? Con matrices o data frames el enfoque es muy similar. Esto es para vectores, ¿no? Esto es para vectores. Y en el caso de matrices, voy a generar una matriz A que sea un poquito más grande, ¿no? Voy a generar una matriz del 1 al 25 o del 1 al 30 para que no sea cuadrada, de 5 por 6, ¿no? Esta es mi matriz A, ¿no?
Misma idea, tengo la matriz A y tengo el corchete. Ahora en el corchete tengo la posibilidad de manejar dos dimensiones. Cada dimensión la separo con una coma. El primer espacio me da control de las filas y el segundo espacio me da control de las columnas. Control fila, control columna. Control fila, control columna. Si yo puedo decirle, quiero acceder a la posición 3, 4, ¿no? Tercera fila, cuarta columna, como una matriz cuando hacíamos álgebra lineal, me va a devolver esa celda, ¿no? La posición en la fila 3 con la 4, ¿no? Me está devolviendo este 18 de acá. Puedo decirle, quiero que me devuelvas solamente la fila 3, ¿no? Y si quiero que todos los vectores columnas se queden, o todas las columnas se queden, lo dejo vacío. Esto me va a mandar solamente la fila 3, ¿no? Solo la fila 3. Quiero que me muestres la fila 1 y 4, ¿no? Y estoy poniendo un vector para especificar la posición de las filas. La posición 1 y 4 de filas. Y en las columnas quisiera que se mantenga todo, ¿no? Entonces solamente está conservando la fila 1 y la fila 4 y las columnas las está conservando todas. De la misma manera yo podría trabajar, pero con las columnas. Quiero que me muestres únicamente la columna 1 y 2, digamos, ¿no? La columna 1 y 2. La columna 1 y 2. Como antes, quiero que, a esto lo voy a poner en un vector, quiero que no me muestres la columna 1 y 2, un negativo acá. Y no me está mostrando la columna 1 y 2 y me está mostrando la columna desde acá, desde la tercera, ¿no? Mismo concepto que teníamos con vectores, solo que ahora tengo el control de las filas, ¿no? Y de las columnas. Tengo el control de dos posiciones. Lo siguiente sería, igual que antes, podemos, en un caso ya para irse dando esto, podría ser que yo quiero la fila 3 y 4 con la columna 1 y 3, digamos, ¿no? 1 y 3. ¿No? Igual me va a botar, ¿no? Es un tema de especificar bien las posiciones. Puedo poner condiciones, igual que en el caso de los vectores con los trues y false. Igual, ¿no? Igual puedo hacer eso, ¿no? Ahí lo que tengo que asegurar, cuando trabajo con los trues y false, tengo que asegurarme que tenga la cantidad de filas y columnas para esto, digamos, ¿no? Si mi matriz tiene 5 filas, ¿no? Debería manejar un vector de trues y false con 5 elementos, ¿no? Y en las columnas de 6 elementos, ¿no? Esto es así, ¿no? Yo pudiera hacer algo así, coma C. Si quisiera trabajar con los trues y false, puedo poner T, que serían los 5 para la fila y 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la columna, ¿no? Y si quiero que no se muestre alguna con esta idea de los vectores lógicos, pongo un false acá, ya no se muestra esa fila, pongo otro false acá, ya no se muestra esa columna, y puedo ir jugando con eso, digamos, ¿no? Hasta tener la matriz que me interesa. En el caso de los data frames, es muy similar, ¿no? En el caso del data frame es muy similar a lo de las matrices, ¿no? Recordemos nuestra base de datos BD. Va a funcionar la misma indexación, ¿no? La misma indexación. Quiero ver solamente la segunda columna, ¿no? Me va a mostrar el vector de nombres. Quiero ver la segunda con la tercera columna, nombres y la variable mujer. Y quiero ver solamente esto para los primeros 3 estudiantes, ¿no? Adrián, Anaí, Miguel, nombre y si es mujer o no es mujer, ¿no? Para el data frame funciona de la misma forma, ¿no? Funciona de la misma forma, con la excepción de que también es posible, ¿no? También es posible, ¿no? Hay que poner, también es
también es posible usar el nombre de las variables, ¿no? Una característica que tienen las bases de datos, los data frames, es que sus columnas tienen nombre porque son variables. En este caso, esta columna se llama name y esta otra columna se llama mujer. Yo tengo eso además en el caso de los data frames. Y podría utilizar esa información igual, ¿no? Puedo decirle, quiero que me muestres únicamente, igual ahí sigo trabajando con las posiciones, pero ahora esas posiciones tienen nombre, digamos, ¿no? Con la columna que se llama, y ahí como es texto el nombre, le pongo name, ¿no? Quiero que me muestres name, y además quiero que me muestre la variable id, por ejemplo. Nombre e id. Y en ese orden, nombre e id. De los primeros 6 elementos. Y me va a mostrar la base de datos con los 6 elementos y el ID, ¿no? Y el ID. Name, ID. Siguiendo la pregunta que tiene su compañera, aquí podría decirle, ahora quiero que me muestres la BD, pero quiero que no tomes en cuenta la variable mujer. A este vector le digo un negativo. Me va a mostrar, perdón, BD, que estoy haciendo mal, válido para un operador unitario. Ya, esto es, me imagino, porque ya, a ver, nos debería funcionar el mismo C, pero creo que está condicionado exclusivamente a la posición, ¿no? Ya, a ver, la variable mujer está en la tercera posición, puedo poner C-3 y ahora sí, ¿no? Debería obviar la variable mujer, ¿no? En este caso la tercera columna, ¿no? Hay un problema con utilizar el nombre, ¿no? Utilizar el nombre de la variable, entonces si nos está pidiendo estrictamente la posición, ¿no? Nos está pidiendo estrictamente la posición. Hay una manera mucho más sencilla igual de manejar la indexación con bases de datos, con data frames, ¿no? Y es, si yo quiero acceder rápidamente a una de las variables, pongo bd pesos y puedo seleccionar alguna de estas variables. Quiero la variable mujer. bd pesos mujer, ya tengo acceso al vector mujer. bd pesos mujer, ya tengo acceso al vector mujer. Esto a veces es mucho más práctico, ¿no? ¿Qué tal si yo le quiero sacar la media al bd mujer? ¿No? ¿Qué significa ese 0.625? Si le saco la media a la variable mujer. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué estadística es? Nuestro B de mujer, no se olviden que es este, ¿no? B de mujer, y ahora le estoy sacando la media a la variable mujer. ¿Qué es ese 0.625? ¿Sería la proporción? Eso, ¿no? Es la proporción de mujeres. Esa es la ventaja de tenerla en binaria, ¿no? Que podemos sacar proporciones fácilmente. Y además, otros modelos como los logísticos, podemos hacerlos igual. Más rápidamente, ¿no? Para hacer los modelos Logits o Probits. Ya, entonces ya tenemos la indexación. Hay condiciones interesantes acá para el BD, por ejemplo, ¿no? Capaz que se puede hacer indexación especial. Voy a poner, ¿qué tal si solo quisiera la base de datos con las personas que tengan 21 años o menos, ¿no? Una condición razonable, digamos, ¿no? Quiero una base de datos de este grupo de 8 personas con las personas de 21 años o menos. En teoría debería quedarse, por decir, Anaí, Sergio y Jocelyn, digamos, ¿no? Según nuestra simulación, ¿no? Porque aquí es 20, 20 y 21. ¿Cómo hago eso sin seleccionar discrecionalmente, digamos? Porque una opción sería, bueno, la posición, perdón, en filas quiero quedarme con la 2, que es Anaí,
perdón, 2 Anaí, quiero quedarme con Sergio que ocupa la posición 6 y con Jocelyn que ocupa la posición 8, ¿no? Y ahí tengo una base de datos con las 3 personas que tienen 21 años o menos. Funciona bien si es una base de datos chiquita, puedo hacer esto, digamos, ¿no? Es discrecionalmente. ¿Qué tal si es una base de datos de 10.000 registros? Y alguien les pide generarse una base de datos o un estudio exclusivamente utilizando este filtro. Tendría que generar esta misma salida, pero si escojo así mirando, y puede haber muchos errores, ¿no? La idea es tener un proceso para que me elija eso. Una manera es trabajar con la indexación, ¿no? ¿Qué queremos finalmente acá con la indexación, ¿no? Queremos seleccionar a los que tienen 21 años o menos. ¿Quién es el que nos va a ayudar en la indexación? La variable edad. Entonces, ¿qué pondría? BD edad, ¿no? Esta es la variable que me va a ayudar. ¿Qué reglas se está estableciendo sobre esta variable? Que se queden los que tienen menor o igual a 21 años. Pregunto, menor o igual a 21 años. Y ahí me saca un vector lógico evaluando esa condición. Falso o cierto, ¿no? True, false, ¿no? Este vector es el que me está haciendo la clasificación, ¿no? Esta es la que hace el filtro finalmente. Entonces yo podría utilizar esta información para eso, ¿no? Esta es la información que debería ir en la indexación. Pongo BD, corchete, coma. Estoy diciendo que este vector lógico sirva para seleccionar las filas. Ejecuto y voy a tener la misma salida anterior, ¿no? Pero ya utilizando una condición, ¿no? Ya utilizando una condición. Antes de la aparición del universo, de un universo del RStudio, que ahorita les muestro cuál es ese universo, es el Tidyverse o Tidyverse. Aquí les muestro, que es una construcción, aquí está, se los voy a mostrar, ¿no? Este es el universo Tidyverse, ¿no? Que es una colección de paquetes de R, ¿no? Una colección de paquetes de R orientadas exclusivamente, ahí dice, ¿no? A la ciencia de datos, ¿no? Ahora, la ciencia de datos es una palabra bonita para estadística en el fondo, pero lo que nos facilita mucho estos paquetes es el manejo de la información, ¿no? Se vuelve mucho más sencilla o amigable, ¿no? Antes de la aparición de esto, de este universo del Tidyverse, la indexación normalmente funcionaba de esta forma, ¿no? Puede complejizarse en algún punto, digamos, ¿no? Quiero mujeres, quiero en este caso a personas de 21 años de edad, y además quiero que estas personas sean mujeres, digamos, igual a 1. Y ahí tengo una condición más doble, una segunda condición, digamos, ¿no? Si entendemos la lógica del ERE, sabemos que va a funcionar así y está bien, digamos, ¿no? Pero en términos de código se está complejizando, ¿no? Estoy introduciendo una condición anidada dentro de corchetes, separando por comas. Se ve un poco compleja, digamos, ¿no? Parecería no tan amigable. Y este universo del Tidyverse lo que trae es una solución una solución a eso, y nos da funciones que son habituales para manejo de bases de datos. Esta función es muy habitual. El seleccionar casos de interés o subpoblaciones. Eso es filtrar la base de datos. Voy a filtrar a solamente hombres mayores de 20 años que trabajen, digamos, ¿no? Voy a filtrar mi base de datos a mujeres jefas del hogar con algún niño entre 5 y 17 años que vive en el departamento de Santa Cruz, digamos, ¿no? Esas necesidades de filtración es algo común cuando hacemos una base de datos, y enfocarlo de esta forma funciona, pero a veces puede ser un poco pesado, ¿no? Y por eso vamos a ver, yo creo que la siguiente clase, el uso del Tidyverse, porque dentro de este Tidyverse está justamente el ggplot, ¿no? Que es una herramienta muy buena para usar y generar gráficos, ¿no? De manera muy
preliminar, una de las librerías que vamos a utilizar muchísimo en la materia, ¿no? Por la concepción que tiene, es ¿no? Es el dplyr o esta dplyr, ¿no? Este, este paquete en particular, este dplyr, es un programa, es un paquete que me permite hacer lo que les acabo de decir. Filtrar la información en base a algunos casos, seleccionar variables si fuera necesario, adicionar o crear nuevas variables, ordenar nuestras bases de datos, ¿no? Filas y otra cosa, y sacar resúmenes de información, que finalmente es muchas de las cosas que nosotros hacemos, y además nos va a permitir agregar con esta idea del group by, digamos. Vamos a poder sacar el promedio de mujeres por departamento y área, digamos, ¿no? De manera muy sencilla, ¿no? Vamos a poder hacer ese tipo de cosas de manera muy sencilla. Pero el dplyr lo que hace es justamente esto. Introduce una gramática de manejo de datos, ¿no? No manipulación. Está bien manipulación en el buen sentido, digamos, vamos a manejar la base de datos, pero introduce un concepto de cómo manejar la base de datos que se asemeja mucho a lo que ustedes han aprendido en base de datos cuando trabajaban con el lenguaje SQL, ¿no? Se aproxima mucho. Tiene un poco esa lógica, ¿no? En el SQL, si recuerdan, hacían, ¿no? Select, from, ¿no? Hacían sus procesos. Tiene un poco esa lógica, pues un poco más amigable e intuitiva, ¿no? Este es el comando o el paquete dplyr, ¿no? Que es parte de todo este universo del tidyverse, ¿no? Nosotros vamos a ver el dplyr, vamos a ver el ggplot. Este string igual eventualmente vamos a ver cuando veamos lo de scraping web. A esto hay que sumarle más todavía cosas. Esos no son los únicos paquetes que hay. Acá si vemos paquetes son un montón, ¿no? Van a ver, acá está el ggplot, dplyr, tdr, readr, y aquí están otros para importar, para hacer una especie de depuración, para programar, para modelar, ¿no? Hay todo un mundo en esto para hacer esto, ¿no? Para importar bases de datos. Acá esta vamos a utilizar un montón, el rbest, que es justamente para hacer web scraping, ¿no? Ya. Eso simplemente como comentario a que si no se acostumbran a esta indexación, más tarde se va a volver mucho más sencilla, ¿no? Más tarde se va a volver mucho más sencilla. Ya, entonces nos pasaremos a lo siguiente, a esto de los loops y las funciones. Esto de loops y funciones se los voy a dejar a ustedes como tarea, ¿no? Para que revisen, ¿no? Porque esto ya está en realidad escrito acá. Esto se los voy a dejar como tarea, ¿no? Revisar. Es un poco recordar en realidad algo de 111 y 121, ¿no? Los fors, los if. Es simplemente recordar eso, ¿no? Y acá se muestra más o menos la idea básica, ¿no? Sin ir muy lejos, acá está la concepción de un if. La función es if, entre paréntesis se pone la condición, y entre llaves, aquí aparece otro elemento, las llaves, se pone todo lo que se hace si esto es cierto o no, ¿no? Si la condición se cumple o no, ¿no? Ahí no hay muchas cosas que decir, el if funciona de esa forma. Si queremos complejizarlo más, podemos poner un if y un else, ¿no? Si cumple la condición, se hace esto. Por else, si no cumple la condición, se hace esto otro, ¿no? Se pueden encadenar condiciones, ¿no? Es como un switch que se veía en 111. Si cumple la condición, se hace esto. Si no se cumple la condición, se pregunta otra cosa. Se pregunta otra cosa. Si cumple esto, se hace la condición. Si no cumple, se puede preguntar otra cosa. Y finalmente, si no cumple ninguna de esas, por else, digamos, ¿no? Por else termino de hacer otro elemento, ¿no? Por else, print hola, ¿no? Eso en el caso del if, ¿no? Ahí les dejo algunos ejemplos para que ustedes lo vayan curioseando. Eso no vale la pena entrar tanto porque igual lo han visto en sí entonces, así que no, simplemente les dejo los ejemplos. Y para el for, tal vez ahí igual es bien interesante, igual les dejo varios ejemplos.
El for no es necesario explicar, es finalmente un bucle que va repitiendo una secuencia la cantidad de veces que nosotros definamos. Lo importante de los bucles, ¿qué es? El iterador, ¿no? El término clave que vamos a utilizar, que es la bandera, digamos, o lo que va a ir cambiando. En este caso, en este ejemplo particular de acá, el iterador es i. Y yo pongo la condición, este i se va a mover entre el vector 1 al 100. Va a recorrer todos los valores que tiene este vector del 1 al 100. ¿Qué voy a hacer con cada uno de esos? Bueno, y dentro de las llaves hago lo que va a evaluar ese i. En este caso va a imprimir el i, ¿no? Va a mostrar en la consola. Hago coser esto y se muestran los valores del i, ¿no? 1, 1, 1 y todo lo demás, ¿no? El for es muy adaptable. Podemos darle un vector cualquiera con las posiciones que nosotros queramos, ¿no? Quiero que el i vaya tomando estos valores, 2, 7, 9, 15, 19. La primera vez vale 2, la segunda vez vale 7, la tercera 9 y así. Hago coser y se muestra 2, 7, 9, 15, 19, ¿no? Se va mostrando. Un for puede tomar vectores de tipo texto, es decir, que el i va a tomar en cada iteración una letra. Compilo, la primera vez A, la segunda vez B, la tercera vez C, ¿no? Va tomando esos valores. Y también el for puede encadenar otros fors, ¿no? El iterador i va de 1 a 5, el iterador j va de 6 a 10 y lo que se muestra es el producto entre i y j. Y ahí están las salidas, digamos, ¿no? La primera salida es 1 por 6, 1 por 7, 1 por 8, 1 por 9, 1 por 10, cambia el i a 2, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 y van saliendo las distintas, los distintos momentos en la iteración, ¿no? El iterador puede tener cualquier nombre. Por convención, IJ es bien común, pero ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran, digamos, ¿no? Z, J pueden tener 2 letras, 3 letras, una palabra muy larga, siempre y cuando lo definamos dentro del for, el R va a entender, ¿no? Y obviamente, ¿no? Podemos tener encadenados for, dentro del for, ifs para hacer condiciones, ¿no? Y hacer todo este proceso. Tal vez lo único interesante de esto, igual, o sea, les voy a dejar esto para que ustedes lo revisen y vean los comandos. Es este comandito que es el break, ¿no? Que es el break. Este break lo que hace es detiene un for, ¿no? Por alguna razón, y en los procesos de optimización más que todo, ¿no? Cuando encontramos el valor óptimo en una simulación, ya no es necesario que se siga iterando, sino que debería detenerse y mostrarnos los valores resultantes, ¿no? Entonces este break se utiliza para eso, ¿no? Una vez que se ha cumplido una condición, ¿no? Entonces nos interesa detenernos, entra la condición, se detiene y ya no continúa el for, ¿no? Ya no continúa el for. En este ejemplo muy parecido al anterior, le estoy diciendo que vaya multiplicando i por j, ¿no? Como acá. Pero el momento que esa multiplicación sea igual a 20, ¿no? Aquí está el caso de 20, se detiene, inmediatamente se detiene. Y todo lo que esté después ya no importa, ¿no? Todo lo que esté después de eso ya no importa. Si hago ejecutar esto, debería ejecutarse hasta el 20. Break. Ya, está bien, ¿no? Si se dan cuenta, a ver, veremos qué es lo que pasa acá. Ya. Print aux y por j. Sí, creo que estamos bien. A ver. Cuando el auxiliar sea igual a 20, que es este el caso. Está bien, perdón. Ahí yo me estoy tal vez no se ve muy bien la salida. Lo que hace este es, a ver, está rompiendo el for, pero tal vez no se ve completamente claro acá cómo está rompiendo ese for. Tal vez no se ve claramente cómo está rompiendo el for. Lo que podemos hacer aquí, tal vez para mostrarles eso, es
porque hay dos fors encadenados, ¿no? Por eso, o sea, simplemente este break está rompiendo el primer for, ¿no? No está rompiendo al segundo. Simplemente eso para recordar ahí, pero podemos poner otro ejemplo acá, ¿no? For en i en 1 hasta 50, digamos, ¿no? Quiero que se vaya imprimiendo el valor de i, ¿no? Se muestran los 50 valores. Y yo puedo poner acá un if. Si este valor i llega a ser igual a 20, ¿qué va a pasar? Quiero que rompas, ¿no? Quiero que rompas, break. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue al 20, el for se rompe, ya no continúa. Es lo que hace el break, ¿no? Termina una secuencia. Igual, esto de los fors es más que todo para conocimiento general. Nosotros no vamos a utilizar demasiado esa estructura por ahora. Es mucho más útil en minería de datos o cuando estamos haciendo algún modelo en particular, pero es bueno que sepan cuál es la estructura de esto, ¿no? Y también se acompaña el funcionamiento del while, ¿no? El while se ejecuta mientras pase algo, ¿no ven? Entonces acá hay un ejemplo muy chiquito para el while. Misma idea. Mientras esto se cumpla, ¿no? Mientras esto se cumpla, hacemos esta operación. Cuando esto ya no se cumpla, el while se rompe, ¿no? El while se rompe. Veremos ahí. Está ejecutando y cuando efectivamente ha terminado nuestro while en el punto igual a 10.000, ¿no? ¿Qué es lo que hace este while? Estamos diciendo z es igual a 1, k es igual a 1. Mientras z sea mayor a 0.0001. 1 es mayor a 0.001, sí. Entonces entra la primera vez, imprime el primer valor de k. K la primera vez vale 1, ¿no? Aquí está, la primera vez vale k1. Z se actualiza, z se vuelve 1 sobre k. 1 sobre 1 la primera vez y k crece, ¿no? K se vuelve k más 1. K vale 2, z vale 1, entra otra vez al while, 1 es mayor a 0.1, 0.1 sí, se imprime el 1 otra vez, z se asigna como un medio, k crece a 3, ¿no? Y está así sucesivamente creciendo, hasta que llegue el punto de 10.000, ¿no? Hasta que llegue el último punto de la iteración, que era este valor de 10.000, lo voy a hacer coser otra vez para que lo tengamos. ¿Y qué dice ahí? Que cuando llegara esta condición ya no debería entrar al while, ¿no? Ahí podemos poner z, en este caso, ¿cuál es el valor de z último? Es este, ¿no? 1 con 4 ceros, básicamente 10.000, digamos, ¿no? Perdón, este es el valor de... Está bien, este es el valor de z, que sería 0. Son 4 ceros adelante, ¿no? Si quieren, este z es igual a 0.000, hay 4 ceros y un 1, ¿no? True, ese es el valor de z, ¿no? Prácticamente z, cuando esta iteración llegaba al 10.000, ha sido exactamente igual a 0.01, así que significa que ya no es mayor a este valor, por lo tanto el while se detiene y ya no se ejecuta más, ¿no? Esas funciones de los loops y las condicionales son relativamente útiles. Los van a ver seguramente en multivariante con más detalle. Pero en mi caso yo los muestro simplemente para que conozcan que existen estas funciones. Y son útiles cuando queremos repetir alguna secuencia muchas veces, ¿no? O tenemos algún modelo un poco más inteligente que hace ciertas cosas, ¿no? Ya, no sé si tienen preguntas hasta acá de esto de los for loops. Igual se los dejo ahí para que esté el código para que vayan probando y que revisen, ¿no? Su tarea es revisar esto, ¿no? Ver, entender qué está pasando. Tal vez ahí si quieren cambian algunos valores. Dice, Sí,
La última tabla que hemos generado, que era edades menores a 21, si no me equivoco, Sí, tal vez podremos hacer con un if o con un for, de manera que nos genere también el mismo resultado que hemos obtenido. sí, sí se podría hacer algo, ¿no? No sería de todo eficiente, pero cuando veamos la librería dplyr, ahí eso va a ser muy sencillo, ¿no? Esto de los fors, nosotros, o sea, donde trabajo principalmente, lo hemos utilizado muchas veces para generar, por decir, ¿no? Fichas de indicadores municipales, ¿no? Nos dedicamos a que una ficha de un solo municipio esté correcto y una vez que tenemos esa certeza, hacemos coser el for para los 340 y pico municipios que hay, ¿no? Y tenemos 340 fichas generadas con gráficos, tablas, con el mismo proceso, digamos, ¿no? Es ya un proceso de escala, digamos, ¿no? Aseguramos que el cálculo inicial esté bien y después podemos escalar, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Ahora, los usos en otras áreas, en casos de multivariante, en casos de minería de datos, tienen muchos usos esto del for, digamos, ¿no? Cuando queremos calcular las matrices de distancias entre los vectores, necesariamente utilizamos esto, ¿no? Eso, Entonces, con un dplyr sería más eficiente y más rápido encontrar lo que vamos a encontrar. sí, sí, sí. De hecho sería, tal vez no más rápido, porque, bueno, sería más código, en realidad, un poquito más, unas cuantas palabras más de esto. Este es un poquito más eficiente porque es el código R básico. Pero la ventaja del dplyr es que es intuitivo de manejar y muy sencillo, ¿no? Cuando veamos lo del dplyr, ¿cómo va a funcionar esto? Va a decir bd, este operador medio raro que les muestro más tarde, filter siempre y cuando mujer sea igual a 1. Este código del R es equivalente a este código utilizando el tdverse o la librería dplyr, ¿no? Ese es un poco su similitud entre estos dos, ¿no? No se lo dejo como comentario porque no lo hemos visto todavía, pero así se va a resolver esto mismo, ¿no? O si no, es bueno, no ni tan lo mismo, ¿no? Porque aquí tenemos dos condiciones. Mujer sea igual a 1 y además la edad sea menor o igual a 21, ¿no? Ahí sería exactamente lo mismo, ¿no? Que este. En el filter estoy poniendo las condiciones, ¿no? Y le estoy diciendo, usa esta base de datos y hace estos filtros. Nos alivia utilizar esta indexación BD pesos, ¿no? BD pesos, los corchetes, ¿no? Nos alivia utilizar esa notación que está cargada de símbolos, ¿no? Y es un poquito más ligero para entender, ¿no? Agarro la base de datos y voy encadenando acciones. La primera acción es filtrar, ¿no? La primera acción es filtrar y después de esto ya podría hacer otras cosas más, digamos, ¿no? Selecciono una variable y esa variable le saco una tabla o le hago una regresión entre dos variables, digamos, ¿no? Las siguientes acciones dependen de lo que uno va a hacer, ¿no? Ya, súper. A ver, ya que estamos llegando a las 3:50, nos falta 10 minutos. Nos falta ver esto de funciones que es muy importante y ya entramos a la importación de datos, ¿no? Y cuando veamos esto de la importación de datos nos vamos a concentrar a ver el dplyr porque esto ya es manejar información, ¿no? Esto es lo que quiero llegar, todavía no hemos llegado, pero me imagino que ya muy pronto vamos a llegar. Esto de funciones para... voy a ponerlo más que funciones, voy a poner crear funciones, ¿ya? Crear funciones en R. Y para esto les voy a dar una tarea, ¿no? Una tarea, estas tareas no son por puntaje, a menos que lo pongan en el Classroom. Esto es para que ustedes puedan ir haciendo algo para el día jueves y podamos avanzar, digamos, podamos tener un poco más de insumos con ustedes, ¿no? Es investigar, ¿no? Investigar funcionan cómo crear funciones en R, ¿no? Cómo crear funciones en R y desarrolle, ¿no? Desarrolle una función, que devuelva, ¿no? Que dado un vector, ¿no? Que dado un vector
numérico. Investigar cómo crear funciones en R y desarrolle una función que dado un vector numérico devuelva acá, a ver, porque voy a hacer mi trampa porque aquí están muchas de las cosas que les podría pedir. A ver, ya. Vector numérico devuelva, ¿no? Devuelva dos cosas, ¿no? Los números pares, la suma del vector, la suma del vector, y que devuelva el coeficiente de variación. Que devuelva el coeficiente de variación del vector, ¿no? Eso, ¿no? Esto lo ponemos más interesante. La suma de los números pares. La suma del vector, el coeficiente de variación del vector. Que dado un vector numérico de valores enteros, ¿no? Eso como restricción que entre en puros valores enteros, ¿no? Dado un vector numérico de valores enteros, para no crear ahí muchas funciones o muchos controles, ¿no? La idea es darle un vector de números enteros y la función nos debería devolver estas cosas. La suma de los números pares, la suma del vector y el coeficiente de variación del vector. Eso que se quede como tareas para esto de las funciones. Lo que les voy a pedir para la clase del día jueves es que investiguen cómo hacer esto, vayan haciendo esto y podamos, digamos, al inicio de la sesión compartir el código que ustedes tienen, digamos, ¿no? Agarran el código de su función, lo ponen en el chat y vamos viendo cómo han ido haciendo esto. Si está todo claro, entonces vamos a poder pasar esto relativamente rápido y si no vamos a tener que detenernos un poquito para explicar cómo funciona esto, ¿no? De todas maneras, la ayuda está acá de las funciones, ¿no? Para que ustedes la tengan, pero igual sería bueno que vayan viéndolo por su lado y creando esta función para ir practicando también. Ya, no sé si tienen algunas preguntas antes de ir cerrando la clase. ¿Alguna duda? Ya, súper. A ver, solamente como recuerdo de nuestra materia. Creo que ya no les debo nada de lo que les había comprometido al inicio de la planificación. Las clases se están grabando y tienen el enlace donde está esto. Agradecer a su compañero Miguel Morales, que igual les ha pasado un enlace para el video, ¿no? Discusión. Tómense un tiempo para verla. Es una película bien interesante y si está en español, mucho mejor también. Pero es bien interesante. Y la discusión es sobre eso, ¿no? Ahora igual vayan, les he pasado el libro de lectura, esto de Data and Goliath, igual vayan repasando, ¿no? Que no les pise el tiempo y que se pongan a leer el día antes, ¿no? Porque es relativamente, es igual bien interesante, pero es la parte 1 del libro, ¿no? No es que sean 2, 3 hojitas, ¿no? Es un poquito más, ¿no? Eso. Entonces, terminaremos acá la sesión y nos vemos el día jueves. Chao a todos, todas. Hasta luego, Ali.